Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Soy el pastor Díaz Pavón, una vez más con ustedes en este programa Para que el mundo crea, creyendo que el Señor traerá bendición en el día de hoy a su vida. Qué alegría poder compartir con usted nuevamente y sentir este ambiente lindo cada vez que comienza este programa. Yo sé que el Señor está generando bendición a mucha gente. Yo sé que muchos corazones y muchas vidas serán ministradas. Confío en el Señor que una de esas sea la suya en este momento. No importa las circunstancias, no importa el ambiente, preste atención a la palabra. Preste atención a lo que el Señor quiere decirnos en el día de hoy. Preste mucha atención a esa administración bíblica, a esa administración divina. Base para la prosperidad será nuestro tema en el día de hoy. Y de eso vamos a estar hablando durante 2 días, sobre base para la prosperidad. Ya sé que más de una persona se les despertó la alarma en el corazón en el momento en que dijimos base para la prosperidad. Pero no haga eso, por favor. No sea usted de los que levantan alarma de prejuicio. Más bien, prestemos atención a la Biblia, prestemos atención a las Escrituras. Es curioso cómo el mundo ocasionalmente nos roba cosas y nos quita cosas. ¿Por qué nos las roba? ¿Por qué nos las quita? Bueno, porque nos prejuiciamos, porque alguien hace algo mal, alguien es extremista o exagerado y nos prejuiciamos contra eso. Hay personas prejuiciadas contra la sanidad divina porque vieron a alguien hacer un espectáculo de mentiras, sanidades que no eran reales. Hay alguien que está prejuiciado contra la profecía o las revelaciones de Dios, porque otra vez vieron a alguien hacer algo impropio. Pero dejemos que la Biblia nos hable, permitamos a Dios modificar e influenciar en nuestro corazón y en nuestra mente. Si quiere llamar, el número es el 305-228-9697 y vamos de una vez a oír palabra. Yo quiero utilizar un versículo que habla de prosperidad y que es un clásico en este tema de la prosperidad, que cuando se habla de prosperidad es tan común que se utilice, pero al mismo tiempo me parece que se abusa tanto de ese pasaje y se le obliga al versículo a decir lo que no dice. Y quiero que lo lean conmigo. Abra su Biblia, por favor. Tercera carta de Juan, capítulo único. Solo hay un capítulo en esa carta. Nuestro versículo es el segundo. Amado. Ese amado sale de la boca, del corazón o de la pluma, del lapicero de Juan, y se dirige a Gallo, a quien ha mencionado en el versículo anterior, que dice el anciano a Gallo. El anciano es Juan y Gallo es su discípulo. Gallo es el hermano a quien él está escribiendo, a quien amo en la verdad. Qué frase bonita, ¿no es cierto? Qué frase hermosa. A quien amo en la verdad. Es algo más que un amor emocional. Es
es en la verdad. Hay seriedad y profundidad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese versículo ha sido objeto de muchas controversias. Por un lado, a aquellos que lo usan solamente para hablar de la prosperidad económica. Dios quiere que prosperemos económicamente. Dios quiere que seamos ricos. Dios quiere que tengamos mucha plata. Y entonces están los que van a pelear contra eso y van a decirle, allí no dice eso. En primer lugar, argumentan, el versículo está dirigido a Gallo, no está dirigido a mí, no está dirigido a usted. Claro, eso admite una discusión porque por un lado, algunas cosas las retienen y dicen esto no aplica a todo el mundo, pero luego en la misma carta encontramos otra declaración y se la predicamos a todo el mundo tranquilamente. Entonces uno dice, ¿me la das de piña o me la das de coco? ¿Aplica o no aplica? Sí. Por otro lado, el gran énfasis en la prosperidad económica, cuando realmente el pasaje dice prosperado en todas las cosas. Sin duda alguna, si está en la Biblia, si es una sugerencia, una propuesta escritural y Dios permitió que llegara ese documento a nosotros, es porque Dios quiere que lo creamos, amén. Claro, ellos argumentan, eso es el deseo del corazón de Juan, no es el deseo del corazón de Dios. Yo pretendo probar con otros pasajes que el deseo que había en el corazón de Juan aquí es el deseo de Dios. Y que el corazón de Juan era un reflejo de ese deseo que había en el corazón de Dios. Que Dios quería la prosperidad para Gallo y la bendición para Gallo. Amén. Y que cuando allí dice que seas prosperado en todas las cosas, usted puede comenzar a hacer la lista en el día de hoy. ¿Sí? ¿En qué? ¿Qué está incluido en ese prosperado en todas las cosas? ¿Sí? Pero lo que yo quiero dejar bien claro es que ese prosperado en todas las cosas es parte de una ecuación, ¿sí? Una de esas ecuaciones que tienen lo mismo al lado izquierdo y lo mismo al lado derecho, aunque allí hayan unas cosas que se llaman variantes, ¿sí? Unas letrecitas que nadie las llenó, son variantes, son variantes. La gran variante allí y lo que va a definir cómo voy a ser prosperado en todas las cosas, esa determinante, esa que decide, esa que establece a dónde tenemos que igualarnos, ese versículo dice que es como prospera tu alma. Así que de este lado está como prospera mi alma y de este lado está que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cómo voy a ser prosperado en todas las cosas? Según ese versículo, como prospera tu alma. Así es que la prosperidad de mi alma es la que va a definir, ¿sí? Como todas las cosas. Yo no sé cuántas letras usted va a incluir allí. Las variantes son muchas. Próspero en todas las cosas. ¿Usted pensó en algo en lo cual usted quiere ser próspero? Sí. Ser próspero en los estudios. Amén. Sí, en un examen, en una materia. Yo quiero esa prosperidad. Quiero ser próspero emocionalmente. Quiero ser una persona alegre. Sí, felicidad, alegría. Quiero ser próspero en mi relación con la gente. Hay gente que no es próspera en su relación con los demás seres humanos. No tienen amigos.
Y si tienen pocos y los pocos les duran poco. Y son de poca calidad. Sí. Es una vinagreta, no hay quien se la meta al cuerpo. ¿Cómo va a tener buenos amigos una persona que no cultiva la amistad, que no da cariño, que no sonríe? Sale por acá la cara así. Y entonces dice que en esa iglesia nadie saluda. Compadre, no es que nadie saluda, es que usted da miedo. Y usted dirá, el pastor está tomando una oportunidad para hacer un chistecito. No, señor, yo estoy predicando. Yo no estoy haciendo chiste. Yo estoy diciendo que en este proceso de querer prosperar hay que sembrar. Y en la medida en que yo siembro cariño, me dan cariño, siembro amor, me dan amor, siembro servicio, me dan servicio, siembro atenciones, me dan atenciones. Y en la medida en que siembro vinagre, cosecho ácido. Acidez, ácido muriático. Es terrible. Así es que hay que aprender a relacionarse con la gente. Vamos a ser prosperados en todo, en la misma medida, dice allí, en que prospera mi alma. Así es que, ¿de qué debo ocuparme primero? Claro, si lo que va a determinar mi prosperidad es la prosperidad de mi alma o la prosperidad espiritual, entonces eso es primero. Eso debe ocupar el primer lugar. El principio establecido allí es que nos ocupamos de la prosperidad espiritual y se refleja en todas las áreas de nuestra vida. No me ocupo de la prosperidad espiritual, no tengo una buena base para demandar. Cuando usted va a hacer una demanda, usted tiene que establecer una base para su demanda. ¿Sí? Cada vez que usted va a hacer fuerza, lo más importante es la base. Usted va a empujar un carro, ¿sí?, que se le quedó sin gasolina. ¿Le pasó eso alguna vez? ¿Sí? Ahí está. Hay que empujar el vehículo. Lo determinante es donde usted se pare. Porque si usted se para en el lodo, usted va a patinar y usted nunca va a mover el auto. Así que hay que buscar un lugar que sea base, fundamento para empujar. Juan está diciendo, hay una base, hay una razón por la cual tú puedes ser prosperado en todo. Y le dice a su hijo, a su hermano, a su compañero de ministerio, le dice a Gallo, la base es tu prosperidad espiritual. Como prosperas en tu alma, como prosperas espiritualmente, Dios te va a prosperar en todo. Yo oro para que prosperes en todo. Yo hablé de empujar un auto, pero puedo hablar de la oración. Siempre que usted va a pedir, usted necesita una base. ¿Sobre qué base yo pretendo esto? ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué fundamento yo demando, yo pido a Dios esto? Sobre el fundamento de su palabra. Si su palabra lo dice, si su palabra lo establece, si yo descubro que esa es la voluntad de Dios en la Biblia, entonces yo tengo una fuerza, una base para decirle a Dios, quiero eso. Señor, hazlo en mí porque es tu voluntad, hazlo en mí porque lo dice tu palabra, hazlo en mí porque yo sé que tú también lo quieres, hazlo en mí porque esto conviene, porque esto bendice. Aleluya. Nuestra oración tiene sentido cuando es la voluntad de Dios. Y cuando sé que estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, entonces sé que la respuesta va a ser afirmativa. Que Dios lo va a hacer. Tengo una base para fundamentar mi oración. Así es que alguien puede hablar de prosperidad en este año sin estar hablando locuras. Aunque suene a locuras, no lo hay.
Hay bases sólidas para creer que Dios nos quiere prosperar. Yo espero que su lista de cosas en las cuales usted quiere que Dios le prospere, que la va a comenzar a hacer hoy, sea grande. No tiene por qué tener límites. No permita que traumas del pasado le digan, en ese aspecto tú no puedes ser prosperado. ¿Sí? Sí, esa persona que sale de una relación espantosa, el novio la maltrató, la insultó, y dice, yo no quiero casarme, yo no quiero más. Quiera, no lo quiere. Dios tiene uno bueno. Hay algunos. Sí, hay gente que ya intentó 3 o 4 negocios, empresas, invirtió y demás, y fracasó y lo perdió todo, y ya piensa que no hay alternativas ni posibilidades. Yo voy a vivir de los cupones el resto de mi vida porque no voy a ser prosperado. No, crea, decida creer. Amén, e inclúyalo en su lista. Puede hacer una lista con unos puntitos donde dice con poca fe. ¿Sí? No importa, como que tengo más fe para uno que para otro, ¿sí? Pero lo bueno es que cuando veo la respuesta de Dios en un aspecto, se me fortalece la fe, porque en la fe se crece. Diga, en la fe se crece. Dios quiere que seamos fortalecidos en fe. Abraham se fortaleció en la fe. ¿Cómo se fortaleció? El pasaje dice, dando gloria a Dios. ¿Qué es dando gloria a Dios? Reconociendo que cada cosita que recibí fue Dios quien lo hizo, y le doy gloria a Dios. Te doy gloria, Señor, por lo que logré. Te doy gloria, Señor, por lo que obtuve. Te doy gloria, Señor, amén, por cada paso. De esa forma voy creciendo en fe, y cuando vuelvo a considerar aquel aspecto donde yo no tenía muchas ganas de creer, comienzo a creer. Cuatro bases. Vamos a la primera. La primera base para nuestra prosperidad. Es posible que sea una sorpresa para algunos. Está en Efesios, carta a los Efesios. Primera base para la prosperidad. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Se tapó los oídos a alguien? Oye, ¿usted soñó con ser rico? No. Bueno, en caso que a usted no le interese, usted lo puede dar todo en ofrenda. No se niegue a recibir riquezas. Si usted dice, no, es que yo nací para ser pobre, usted firma el cheque y lo pone como ofrenda y lo usamos para predicar el evangelio. Así que sea libre de esas cosas. Pero si usted soñó con prosperidad económica, algún día yo voy a manejar un carro, y algún día yo voy a vivir en una casa, algún día yo voy a tener una profesión, sí, todas esas cosas, los algún días que se le ocurre a la gente. Bien, bueno, aquí va, la bomba es esta: la prosperidad comienza en casa. La prosperidad no comienza en la universidad. Oh, no, cuando yo juegue béisbol y dé mi primer cuadrangular en las grandes ligas, voy a ser rico, voy a ser millonario. La prosperidad no comienza allí. La prosperidad comienza en casa. En casa. Pero hay gente que no lo sabe, pero lo va a leer hoy. Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, de hecho, la manera en que se escribió esta expresión se pudo haber traducido: vosotros hijos, ustedes hijos, como llamando la atención. Miren acá, todos los que son hijos. ¿Aquí hay alguien que no sea hijo? Todos son hijos, sí, todo el mundo.
ustedes, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Sí, se ahogó, alguien se ahogó. Yo lo sentí. Por el don de sospecha. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Cuántos entienden esa expresión? Para que te vaya bien. No puede ser más fácil de entender. Para que te vaya bien. Sí, amén. Así es que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén, gloria a Dios. Es posible que el proverbio, el que no sigue consejos no llega a viejo. Es posible que ese no lo encuentre en la Biblia. Pero el que no honra padre y madre se muere temprano, ese está ahí. Efesios 6. Míreme, por favor, preste atención, míreme. Yo necesito que sus ojos estén aquí. Ese pasaje está declarando una sentencia de muerte temprana para la persona que decide deshonrar a sus padres. Pero yo conozco un sinvergüenza que asesinó a sus padres, era un bandido y duró hasta los 89 años. Estaba muerto. Estaba muerto. Hubiese sido mejor que lo enterraran. Estaba muerto. ¿Sí? Acarrea maldición sobre sí. Acarrea maldición sobre sí el que deshonra padre y madre. Pero este pasaje está intensamente escrito positivamente. Así que este pasaje no es para meter miedo. Este pasaje es para que se aproveche del principio y diga: oh, yo voy a traer bendición a mi vida. Yo voy a traer, ¿sí? Yo voy a provocar, yo voy a lograr que todo me vaya bien. Voy a honrar a papá y a mamá. Voy a honrar padre y madre, hijos e hijas. Cuando honran padre y madre, acarrean, atraen bendición sobre sus vidas. Allí, hijos significa prole o descendencia. Son los que nacen de esa madre. No importa si son varones o si son mujeres, la promesa es para todos. Y obviamente allí padres son progenitores y son ambos, padre y madre. Alguna gente decide honrar a uno más que al otro. Algunos son pro mamá y otros son pro papá, pero aquí es pro progenitores. ¿Sí? No, es que papá es un borracho, mamá es una santa. Entonces deciden honrar a mamá. Sí, es que mamá fue una traidora, dejó a mi papá, lo abandonó. Ellos honran a papá. Eso no es lo que dice allí. Allí dice que papá y mamá tienen que ser honrados. Hay tres ideas. La primera es el hecho. El hecho. La segunda es el modo. La forma está allí declarada en ese primer versículo, el modo, la forma. Y la tercera es el motivo, la razón, el motivo de la obediencia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Por favor. El hecho está claramente establecido. ¿Cuál es el hecho
el hecho allí es obediencia. No hay más. El hecho es obediencia. Hijos deben obedecer a los padres. Explíqueme eso, pastor. Se lo voy a explicar en hebreo. Hijos deben obedecer a los padres. No hay más. ¿Sí? Los padres no obedecen a los hijos. Los hijos obedecen a los padres. Amén. El orden de autoridad es hacia los padres. ¿Cuál es el hecho? El hecho indiscutible es: a papá y a mamá se obedece. ¿Por qué? Porque dijo Dios. Dios estableció ese orden de autoridad. Amén. Y un día usted va a ser papá, usted va a ser mamá, y el orden sigue allí. Sus hijos le van a obedecer a usted y usted va a obedecer a sus padres. Amén. Hay un modo. El versículo dice: obedeced, y dice el modo, en el Señor. Todos conmigo digan: en el Señor. Obedeced. El modo es obedecerlos en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? En el Señor significa como corresponde a alguien que conoce al Señor. ¿Cómo? ¿Cuál es el modo? ¿Cuál es la forma? En el Señor. ¿Cómo voy a obedecer a mis padres? Dice allí: en el Señor, con la actitud de quien conoce al Señor. ¿Sabe qué también significa eso de en el Señor? Escúcheme, significa por respeto al Señor. Hay que honrarlo, hay que obedecerlo. Me corresponde eso. Eso agrada a Dios. Amén. Eso conviene a la vida cristiana y eso trae prosperidad. Así es que el hecho es: hay que obedecer. El modo es: hay que hacerlo en el Señor. Amén. Conforme a esa relación que tengo con Dios. Lo que no sucede es que yo amo a Dios, pero a mi mamá, ni a mi papá. No funciona así. No funciona así. Dios no es glorificado de esa manera. Ahora hay un motivo. Ya dije cuál es el hecho. Ya dije cuál es el modo. Ahora quiero decir cuál es el motivo. Dice el versículo: porque esto es justo. ¿Sí? Otra vez: porque esto es justo. Esto es justo. Y bueno, en eso voy a ser un poquito injusto. No funciona. Porque si hay algo ajeno al cristianismo, es la injusticia. No funciona. Es justo que cuando usted le dice a mamá: pues yo no lo voy a hacer, porque no es justo que mi hermana esté allí viendo televisión y tú pretendas que yo vaya a cortar la hierba. No es justo. Ok. La Biblia, Dios dice: lo que no es justo es que usted no obedezca. ¿Me gustó? Lo que no es justo es la desobediencia. Señor, pero ¿y no se supone que le den el mismo trabajo a mi hermana que a mí? El mismo trabajo a mi hermano que a mí. No se supone eso. Como los empleados no tienen que tener el mismo trabajo. Los ángeles no tienen las mismas funciones. Dios tiene unos ángeles para unas funciones, otros para otras funciones. Amén. ¿Sí? Y los hijos de Dios en la iglesia, pues miren, unos predican, otros enseñan, otros cantan, otros limpian, otros reparten tratados, amén, y tienen distintas funciones. Y uno dice: ¿y por qué yo no toco como cristiano? ¿Y por qué yo no soplo como Enid? ¿Y por qué yo no canto? Porque así es. Amén. Si Dios hubiese querido que yo fuera cantante, me hubiese dado la voz de Pavarotti, pero no me la dio.
Así que no es para cantar que me trajo a mí. A otros los trajo para cantar. Y otros administran y manejan el dinero. No es cierto. Y otros construyen y edifican. Cuando nosotros alquilábamos en un templo, ellos utilizaban los horarios principales y nosotros utilizábamos el espacio que sobraba. Y no teníamos dónde tener una oficina y no teníamos dónde reunir a los niños. Era un problema y queríamos un lugar. Fíjese qué interesante esto. Fíjese qué interesante. Yo estaba en aquel templito orando en el altar. Yo había ido a grabar un programa de televisión con TBN, con Trinity Broadcasting. Había terminado, eso es allá en Hollywood, y venía en el auto hacia el templo para orar. Enciendo la radio y hay un pastor hablando y dice: vamos a construir un templo y va a ser hermoso, lo más lindo, y ya Dios me dio la persona que lo va a construir. ¿Dónde está Piloto? Póngase de pie, Piloto. Pilotico, ¿dónde está? Y entonces alguien le dijo: él salió, se fue. Y entonces dijo: bueno, él salió, pero ya mismo viene por ahí, porque ese es el que va a construir el templo. Bien. Y me digo: qué cosa, Señor, qué bendición que tú le diste ya a este pastor, la persona que le va a construir el templo. Eso es una bendición, es un privilegio. Ya le diste a él su piloto. Ahora necesito que me mandes un piloto a mí. Bien. Y yo estaba, llegué y vine, era temprano, era el día de estudio bíblico, que en aquella época, igual que en lugar de miércoles era martes, eran los martes. Y llegué y me vine al altar, me arrodillé a orar. Estoy ahí orando y siento que la puerta se abre, hace el sonido. Entonces me enderezo y me volteo y hay un hombre parado, alto, elegante, camisa blanca, corbata, bien parado ahí. Entonces déjame saludar a este señor. Me levanto, no había llegado nadie todavía al estudio bíblico, estaba aquello vacío. Voy y lo saludo. Le digo: Dios le bendiga, ¿cómo está? Me dice: yo lo he oído usted, pastor, y quise venir a su iglesia. Qué bueno, bienvenido. ¿Y cómo se llama? Me dijo: yo soy el hermano Piloto. Y me dio una cosa así como que... Jesucristo. Bueno, pasó algún tiempo y pronto nos amistamos. Y tiempo más tarde descubrimos algunas cosas. Que él se dedicaba a construir, se dedicaba a la construcción. Ya nos hicimos amigos y un día me llamó y me dijo: pastor, necesito un voto de confianza. ¿Un voto de confianza para qué? Dice: para alquilar un lugar para la iglesia. ¿Cómo? Óigame, hermano, nosotros pagamos $1,500 donde estamos. Y ya cuando llega el día número 20, yo comienzo a orar el doble. Señor, no tenemos el dinero. Señor, nos faltan $500. Y es una tragedia. Entonces me dijo: tranquilo, pastor, deme un voto de confianza. ¿Pero un voto de confianza para qué? Para cerrar el negocio de alquiler. Pero dígame dónde es para ir a verlo. Me dijo: deme un voto de confianza. ¿Usted no confía en mí, pastor? Y yo dije: bueno. Insistió tanto y presionó tanto que yo dije: amén. Que sea lo que Dios quiera. Yo dije: de todos modos, Él es el que da las mejores ofrendas en esta iglesia. Moriré con Él. Ahí vamos. Le dije: está bien, hermano. Con voz trémula. Pasaron, no sé, 1 o 2 horas. Me llamó: pastor, ya cerré esto, venga conmigo que le voy a enseñar. Y me trajo aquí. Esto era, ese techo no estaba ahí, el piso no estaba ahí, las paredes no estaban ahí. Era un cajón sin nada. Y yo lo miré y me dijo: mire, pastor. Y yo dije: ay, Dios.
que esto, y me dijo, no se preocupe que lo vamos a poner precioso. Y de una vez comenzó a trabajar. Y me dijo, necesito, pastor, que me dé la mano en algunas cosas. Usted puede ir a Home Depot a hacer algunas compras. Y las chequeritas nuestras en rojo, que se quejaba. Había que ponerle Cefirán porque estaba en crisis. Entonces yo, sí, me dijo, pero no se preocupe, tenga, esta es la tarjeta de la empresa. Usted va y compra con eso. Pero yo estoy en esa tarjeta. Y me dijo, no, usted firma por mí. ¿Cómo que firme por usted? Usted va, compre todo lo que haga falta y dele. Y yo tuve esa tarjeta como 8 meses. Iba a Home Depot y compraba y cargábamos, enviábamos y compra. Y cuando terminó el proceso, se habían gastado más de $200,000. Esto no salió de la nada, no fue, y sea capilla y fue capilla, no fue así. Más de $200,000. Y yo decía, ¿qué va a pasar con todo esto? Y entonces pagábamos alquiler, pero el alquiler para entonces eran 7,000 y algo, y 7,500, y allá pagábamos 1,500. Entonces decidimos mudarnos aquí al lado para estar cerca de la construcción, y nos reuníamos ahí en el banquet hall este que está al lado, que se llama Millennium. Y así supervisábamos la construcción y la deuda seguía creciendo. Y cuando terminó la cosa, hizo un cheque y dijo, no se preocupe por los 7,000, tenga el primer año. Y me dio un cheque para cubrir el primer año completo. De regreso con ustedes en tiempo de oración. Yo les dije que íbamos a escuchar palabra de Dios. Yo les dije que ese mensaje sería edificante. Se dio cuenta que hay una base bíblica para creer que el Señor va a traer a nuestras vidas prosperidad en todos los órdenes. Pero esa prosperidad bíblica tiene como base y como fundamento y como referencia nuestra prosperidad espiritual. Cuando gente se enamora del dinero, se desconecta de Dios, convierte el dinero en su Dios, en su Señor. Pero cuando una persona se conecta espiritualmente con Dios, entonces es justo y propio ser próspero en otras áreas y en otras dimensiones. Dios tiene para usted prosperidad en su hogar, en la relación con sus hijos, en sus emociones y también en sus finanzas y en lo físico. El Señor quiere traer bendición a su vida. Si tiene una petición, quiere que oremos por usted, llame ahora 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. Padre Dios, gracias por toda la gente linda que se está comunicando con nosotros ahora y que ha creído que tú vas a traer bendición a sus vidas. Yo oro pidiendo sanidad. Yo oro pidiendo liberación. Yo oro pidiendo perdón. Yo oro pidiendo restauración familiar, matrimonial, del corazón. Provoca bendición abundante sobre este pueblo en el día de hoy, Señor Jesús, que experimenten tu toque, que experimenten tu ministración y tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.